En esta otra foto, este es uno de los tatarabuelos, Genaro Gómez, y su esposa, Felipa Jiménez de Gómez. Conservo esta foto con mucho cariño. Esta foto nos la tomamos más o menos a través de los 90. Están dos primas en esta foto también. Una de mis primas, Erika, pues que ya falleció, que es de los 90. Mi otra prima, pues vive en otro estado. Y yo, quien trae ese gato. Como pueden ver, desde muy niña siempre se notaba lo descuidado, la negligencia. Tanto que sufrimos. Mi piel siempre estaba quemada, tostada, muy árida, muy reseca, pero pues de tantas negligencias, carencias y pues sufrimientos y pobrezas y por todo lo que se nos expuso desde niñas y niños. A diferencia de mis primas, pues yo siempre en todo momento he sido como el horrible, despreciado pato feo. Pero pues mucho tiene que ver de tanto que se nos hizo una injusticia de algunos y algunas de nosotros hasta desde antes de nacer. Tengo muy pocas memorias de tatarabuelos, de tatarabuelas, de tatarabuelos y abuelas y demás familiares, pero porque muchas de nuestras fotos y videos nos los robaron gentes en mala voluntad. Del Genaro y de Felipa recuerdo también gente sumamente trabajadoras de campo, de negocios, ejidatarios. Aún recuerdo las historias que contaba el, ¿qué será? Tatarabuelo Genaro. Le tocó andar en las cuestiones de la revolución con Pancho Villa y tenía muchos recuerdos, pero muchos o se los robaron o se los repartieron entre muchas diferentes familiares y más gentes. Muy trabajadores de campo, ejidatarios también como acá el abuelo Sabas. Muy poco se nos permitió procurar a nuestros seres queridos, por quienes en todo momento se la pasaban celándonos o en discordia, quienes se aliaron para hacernos ver la mayoría del tiempo como indignas o indignos, o como malos hijos, o como malas hijas, o como irresponsables nuevas generaciones, cuando la realidad es completamente distinta. Se enojaban otras gentes hasta porque les procurábamos o porque si les regalábamos algo o si les comprábamos algo, pero pues eso no tiene nada de malo, al contrario, pues es bueno procurar a seres queridos. Pero fue tan doloroso, tan triste, como hubo tantos celos, y constantemente menciono esto en varios videos porque es cierto, mucha cizaña, mucho odio, mucha violencia intrafamiliar, mucha energía negativa que fue dedicada entre pleitos, entre distanciamientos, entre aislamientos, en vez de haber sido más felices. Jimena siempre trabajando también, de un carácter muy fuerte, muy fuerte carácter, pero trabajadora, siempre con su estufita de leña haciendo tortillas de maíz a mano. Estamos en el mes de abril del año 2021. Yo todavía acostumbro a hacer mis tortillas, aunque estén para otra gente medio mal hechas o feas o lo que sea. Para mí, como yo pueda, aunque batallo con mis manos, pero todavía hago mis tortillas a mano, tanto por cuestiones de salud, pero también en honor a mis ancestros, incluso a los Gómez, a los Jiménez y hasta varios de Ochoa. Genaro, otro hombre que fue extremadamente trabajador,
muy, muy trabajador. Y aunque nuestra piel en muchos videos en sí era siempre el patito feo, pues siempre bien en negligencia, necesidad, muy asoleada, nuestra piel era mucho más clara. Incluso también de los abuelos, porque y de los tatarabuelos y de los tatarabuelos. Digamos, por ejemplo, cuando se quitaban la camisa o la camiseta, hombres más blancos que la leche, como dicen los dichos. Sus ojos verdes, verdes como los laureles, como verde borrosos, entre verde y borrosos, muy hermosos. También hermosos, muy hermosos ojos que tenía Felipa. El abuelo Sabas también, entre borrados, medio azules. Somos familias hermosas. En parte mexicanos y mexicanas, en parte de acá estadounidenses de Norteamérica y a través de las ancestría de generaciones hasta de otros países o otras naciones. Pero somos de buena mata, como dicen los dichos. Provenimos de gente muy trabajadora y de hecho miren, a mí por lo general me hacen mucho daño los animales. Pero este gato que ven aquí en esta foto no me hacía daño cuando visitaba a los tatarabuelos. Era un gato de campo, extremadamente limpio. Y ahora que soy adulta y reflexiono de qué tipo de gato era como una raza entre gato y gato montés. Muy diferente a los típicos gatos de hoy en día. Ese gato no me hacía daño. Y no se dejaba agarrar por nadie. Más que por mí de vez en cuando que yo iba y una que otra familiar. Pero era por cariño, porque nos tenían amor. Porque a veces hasta los animales saben quién es bueno y quién es no. Mis primas, yo no sé qué tanto les granjeaban también, pero en dado momento, esta es una memoria muy hermosa que tengo. También estaba Erika, está una de las Mirnas y una de las Ericas acá. Hacíamos lo que podíamos. Fue absurdo como muchas gentes despojaron a muchos de nuestros conocidos y familiares y ancestros de muchas tierras, de muchos terrenos, de muchos derechos, de muchos poderes, de mucho. Incluso fue muy triste como se nos arrebató mucha felicidad entre familiares y entre conocidos y conocidas. A muchas de mis tataratías y tataratíos, pues de muchos ni siquiera supimos qué pasó, o en otros y otras su rencor, su resentimiento, o si creyeron más en chismes, o si hubo celos injustificados. Pues es muy triste cuando hay distanciamiento ya de por años o por décadas, donde ni siquiera se sabe qué fue de quién, qué fue de cuán, y luego con las injusticias que han sido contra mis papeles, contra mis derechos. Tantos años que llevo sin poder cruzar para México, pues es como si con mucho odio se hubieran hecho injusticias en mi contra, como para que yo no pudiera procurar a mucha familia, como para que yo no pudiera ver mejor por ellos, y fueron otras gentes quienes se atacaron, como creando situaciones hasta en contra, haciéndose ver como los heroínos o heroínas o como héroes o como que ellos y así los procuraban, y era como complots para hacerse merecedoras y merecedores que es que de herencias, de tierras y más, cuando en realidad hubo mucha conspiración contra varias y varios de nosotros y nosotras, las generaciones más jóvenes. No es que no hayamos querido procurar a nuestros viejitos y a nuestras viejitas y a más generaciones, sino que no se nos permitía, o porque estábamos atravesando por demasiadas injusticias y carencias nosotros y nosotras mismas, o porque otras abusivas gentes nos extorsionaban y nos obligaban a complacer a inmerecedoras, irresponsables y abusivas y abusivos gentes, que a la misma vez que nos forzaban a complacerlos y a complacerlas, que en necesidades que estaban hasta mejor que nosotros, nos hacían ver o nos hacían quedar a nosotras y a nosotros como irresponsables.
Mucho de lo más importante quedó o en el olvido, o aún está en pausa, o aún sin resolver, o desatendidos y desatendidas, no por mala voluntad y no por uno querer. Los detalles son importantes absolutamente en todo. Quienes estuvieron aprovechando de tierras de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de más familiares, de más conocidos, de más conocidas. Quienes fueron quienes en último momento estuvieron a su lado de alguna manera o de otra. ¿Quiénes fueron quienes interponían tanta cizaña entre nosotros como familiares, creando discordia, distanciamiento, alejamiento, desprecios, soledad, rencores y tanto daño? Esos detalles son de suma importancia. Mi abuelo Saba sufrió mucho, las Women también sufrieron un chingo, y hasta coraje. Y más de las veces que nos pusieron tantos en contra que llegaron a pensar lo peor a lo mejor a veces de nosotros y nosotras. Cuando las veces que estuvimos distanciados y distanciadas, hasta peores cosas se nos hicieron de diferentes maneras a nosotros y a nosotras bajo tanta persecución. A más abuelos y abuelas también se les hizo demasiada injusticia con sus temporales, con sus tierras. Y con mucho motivo. Tenían mucha desconfianza a veces, mucho sentimiento, mucho que sentir. Pues eran constantes chismes, constantes quejas, constantes reproches, constante cizaña. Había mucho odio, había muchos celos entre otras familiares que desafortunadamente, como dicen los dichos, hay quienes ni son felices ni dejan que otra gente sean felices. Y hubo quienes prefirieron hasta sacrificar su propio bienestar, su buen vivir y su felicidad y su salud con tal de chingar la de nosotros y la de varios más de nuestros ancestros. Esto es algo tan doloroso, porque sí hubo variedad de gentes que a través de los años y a través de las décadas se enriquecieron ilícitamente a base de afectarnos a todos y a todas. Y estos son solo 2 fotos, somos muchos y muchas quienes estamos afectados y afectadas. Mis 2 hijos y yo a gran escala, mis hermanas, mi hermano y más familiares también, puesto que han sido severas las injusticias. Después de cientos de crímenes y de miles de injusticias, es obvio que vamos a estar muy afectados y muy afectadas. Yo todavía, pues sí, es dolor, aún lloro por lo que no pudo ser. Mi conciencia está tranquila, pero me da mucha tristeza de que no se me permitió hacer algo mejor por mis ancestros y por mis ancestras. No se me permitió mejor abogar por varios de nosotros y nosotras. Muchas veces no se me ha permitido ni siquiera hacer mejor por mí misma y por ambos de mis hijos. La pregunta principal es ¿quiénes han sido quienes más se han beneficiado de tanto daño que se nos ha hecho? De tantas estafas que se nos hicieron contra nosotros, de tantas farsas que se hicieron afectándonos, de tantos fraudes y falsificaciones que se hicieron contra nosotros y nosotras, de tantas falsas acusaciones que se hicieron contra nosotros y nosotras, de tantos ataques que fueron a nuestra salud mental, a más de nuestra salud físico-corporal, de tantos ataques a nuestros documentos, a variedad de nuestros derechos, de nuestros bienes, de nuestra firma. A veces es muy justificado el por qué algunas gentes se retiran de religiones y dejan de creer en gobiernos, porque a veces hay quienes en esos lugares se aprovechan tanto de creencias, de escrituras y hasta de poderes en gobiernos para aprovecharse de bienes, de tierras, de bienestares y hasta salud y plasma de la gente. Venimos de maravillosos familiares.
pudimos haber sido tan felices. Y hago este video porque es importante. Hay muchos más familiares que tenemos, muchos Ochoa, muchos Gómez, Jiménez, Arandas y demás apellidos maravillosos. Pero la realidad de las cosas es que fuimos tan despreciadas y tan despreciados, tan negados, tan negadas algunos y algunas de nosotros, que a veces ni siquiera se nos permitía tomarnos una foto con nuestros seres queridos. Y olvídense, mucho menos un video. A veces era tanta la cizaña que éramos como ermitaños, distanciados y distanciadas entre sí, aún necesitándonos tanto unos a otros y unos a otras. Pero quienes más agasajaban eran gentes de religiones, sacándoles grandes cantidades que para cosas caritativas cuando era un abuso, más estando varios y varias de nosotros en tanta necesidad. Constantemente esas gentes viendo a ver cómo sacaban o tierras o bienes o temporales o dinero a toda costa. Y también gentes que de gobiernos. Cuánto abuso, cuánta tristeza, cuánto dolor. Muchos de nuestros familiares, tíos, tías, tataratíos, tataratías, abuelos, abuelas y más gente conocida. Mucho hemos sufrido, pero sí fuimos y hemos sido muy trabajadores y trabajadoras. Y mucha de nuestra historia, de nuestra ancestría, de nuestro origen, hubo muchos ataques contra nuestro origen también, contra nuestro derecho, contra nuestra ciudadanía. Además, en ambos países, tanto en México como acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas de nuestras fotos nos las robaron otras gentes, muchos de nuestros videos, muchas de las memorias y recuerdos. Mucho de lo nuestro y de lo de nuestros ancestros posiblemente fue a dar a manos de quienes no lo merecen, de quienes en vez de habernos ayudado a ser felices y estar unidos y unidas entre familia, en vez crearon cizaña, mucha discordia y dolor para distanciarnos, para abusar de lo que era nuestro y de ellos y de ellas, para despojarnos de lo que nos correspondía y de lo que en todo momento nos ha correspondido. Hay muchas gentes que se creían merecedoras o merecedores de estar exigiendo y exigiendo y exigiendo y exigiendo, aun sin embargo viendo en realidad que era incorrecto que nos exigieran porque no teníamos ninguna responsabilidad. Y nuestros ancestros, abuelos y abuelas tampoco tenían responsabilidad de estar pagando ni extorsiones ni obligaciones a estar cediendo ni sus tierras, ni sus bienes, ni lo de cosechas para gente inmerecida, para gente abusiva o para gente que es mentira que los procuraba como debieron haberlo hecho. Esto es muy triste y muchas familias, o no sé qué pasó de ellas y de ellos, según que varios y varias hasta fallecieron, que es que en las peores o precarias o condiciones en soledad. Pero qué casualidad, y no se ofendan los buenos religiosos, pero sí hubo otros muy tramposos y tramposas que bien que acapararon sus bienes y herencias cuando fue mentira que les procuraban como debieron hacerlo. Y las veces que lo hicieron les metieron tanto odio y cizaña y chismes a tal punto que los hicieron pensar hasta lo peor de nosotros, a tal punto que a veces ni siquiera nos les podíamos acercar, ni dejaban que nos las acercáramos, ni nos permitían convivir en armonía familiar. Fue horrible. La pregunta principal en todo esto es ¿quiénes? ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes acapararon? ¿Quiénes fueron quienes en todo momento en realidad se estuvieron beneficiando ilícitamente a cambio de hacernos tanto daño, de ocasionar tanto dolor? Ya muchos de nuestras gentes o han muerto
o los mataron y las mataron, o fallecieron. Hay muchos desaparecidos y desaparecidas, mucho dolor. Hay mucho más con respecto a nuestros ancestros y ancestras y a más apellidos, mucho más que quedó en incertidumbre, sin resolver, en discriminación y en el olvido. Y es mucho dolor, porque la realidad es que hemos sido gentes maravillosas y demasiadas gentes, miles y miles y miles de gentes se beneficiaron de alguna manera o de otra porque venimos de activistas de derechos y de lo que provenía de ser de nuestros ancestros y ancestras y de nosotros y de nosotras. Y muchas gentes, en vez de agradecer, nos han tachado como de lo peor, o como locas y locos, o como indignos e indignas, o como ermitaños, o como inmerecedores y inmerecedoras, cuando en realidad pues debería darles vergüenza, porque al hacernos mucho daño a nosotros y a nosotras, también le hicieron mucho daño a los abuelos y a las abuelas, a los tatarabuelos y tatarabuelas, y a las más tatarabuelas y tataratatarabuelas y tataratatarabuelos y abuelos y abuelas que no alcanzamos a conocer, o a quienes no se nos permitía siquiera acercárnosles. Y de manera similar así han sido patrones a través de las décadas, como lo que fue contra mi hijo Diego Daniel Armenta, contra mi hijo Juan Ulises Díaz, contra mí, yo me llamo Janet, y en diversas maneras hasta contra mis hermanas, mi hermano mayor y más familiares. Pero pues como dicen los dichos, a veces el pensar de cada mente es como si cada cabeza fuese un mundo, variada y diferencia de opinión, mucha cizaña, mucho odio, mucha discordia. A veces pues cada quien tiene su opinión de cómo fueran las cosas, o su manera de pensar, o su juzgamiento de lo que creen que fue, que no fue, como debió, como no debió, y se enojan. Y cada quien tiene carácter, porque sí provenimos de carácter fuerte. Aunque muchas de las veces nuestra piel, y todavía me pasa a mí, sumamente oscura, la realidad es que nuestra piel era mucho más clara. Se ha oscurecido según a lo que se nos ha expuesto, el sol, a medicamentos, a comidas, lo que se nos hizo contra nuestro color de piel, nuestro color de ojos. Pero pues sí, éramos mucho más blancos y blancas. Ya ha habido mucha cizaña, o porque no éramos lo suficiente morenos y morenas cuando nos hemos tostado la piel, o nos las tostaban, o porque no éramos lo suficientemente blancos y blancas como otros racistas esperaban o exigían que fuéramos. Y lo mismo con lo de nuestros ojos. Y aunque muchas veces parecía yo un niño, no es que fuera niño yo, lo que pasa es que soy mujer. Lo que sucede es que hubo demasiada cizaña y negligencia a mi persona desde que yo era muy pequeña. Y pues sí, siempre el pato feo, aislado, despreciado de la familia, pero directa o indirectamente, de alguna manera u otra, hice por la mayoría de mi familia, incluso de muchos más, o quienes no sé qué pasó con ellas y ellos, o que me despreciaban. Si alguien alguna vez duda de mí, infórmense de mí, impórtense de mí, de mis propuestas. Mis propuestas, aunque he sido muy discriminada y ha habido mucha conspiración y traición contra mí con respecto a mi defensa personal, con respecto a lo que contra mi ciudadanía, contra mis derechos, contra mi origen, a través de mis propuestas yo hice por extender que se indemnizara también a tantos de nuestros familiares y seres queridos que fueron afectados y afectadas de manera similar como lo que se hizo contra mí, y que a la vez no solamente fue contra mí y contra ambos de mis hijos, sino contra mucho más familia.
E insisto con este tipo de videos porque pues es un hecho que no somos eternos. Si Dios dispone, me visualizo en una mejor situación, mejor calidad y condición de vida desde el presente y a futuro, pues hemos sufrido demasiado. Pero si por algún motivo antes de que eso suceda o en el transcurso algo ocurre, pues es importante que cosas como estas queden documentadas, no solamente en palabra y en escrito, sino también en video. Porque somos buenas gentes, porque provenimos de maravillosas ancestras y ancestros. Porque ha habido muchos ataques contra nuestra moral, contra nuestra reputación, contra nuestro carácter, contra nuestro origen, contra nuestros derechos, contra nuestra salud corporal, contra nuestra salud mental, contra nuestra armonía y contra nuestra felicidad familiar. Y esto ya viene desde hace muchos años. Y hubo numerosas confusiones, numerosos malentendidos, numerosas chismes, falsas acusaciones, treguas que nos afectaron a muchos y a muchas. Así es que si no pude hacer más por tátaras y tátaras, abuelos, abuelas, tátaras y tátaras, tíos y más gente y las mom women y más, de ninguna manera es porque haya sido mala gente o mala persona. Todo tiene que ver con las injusticias que han sido contra mis papeles, contra mi origen, contra mi identidad, contra mis finanzas, contra lo mío. Y al lastimarme y al afectarme tanto a mí y a ambos de mis hijos, directa o indirectamente, también estuvieron lastimando a muchos más de nuestros familiares, conocidos y seres queridos. Tenemos mucha familia también aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros lugares también. Pero pues con eso de a veces tanta discordia familiar o de quienes deciden mejor alejarse o distanciarse por evitar problemas o por evitar chismes o por evitar hasta persecución, porque muchos pues es obvio y lógico de quienes han tenido temor de que se les haga lo que se ha hecho contra varios de nosotras y nosotros, pues se comprende por qué el distanciamiento de algunas y algunas. Hay de otros de quien no, mucho menos de quienes se adjudicaron mucho de nuestros documentos y de evidencia que pudo habernos evitado tanto dolor y tanta injusticia a muchos y a muchas de nosotros desde hace décadas. Pero pues ya eso es a su conciencia y tarde o temprano corresponsales tendrán que responder del por qué tanta discriminación a varios y a varias de nosotros y por qué han permitido tantas décadas de dolor, de abuso y de injusticias a nosotros y a nosotras. Hay gentes que abusan hasta por medio de religiones y escrituras para aprovecharse de derechos y contra el bienestar de inocentes gentes como los hemos sido nosotros y nosotras. Y hay otras gentes que abusan de leyes, de poderes, de gobiernos para hacer similar o peor. Es mentira que la hemos tenido fácil, es mentira que en algún momento la tuvimos fácil. Entre nuestros ancestros, sí hay mucho de que proviene tanto de aquí de los Estados Unidos de Norteamérica, de México y de otros lugares. Gente muy trabajadora, pero gente que sufrió mucha injusticia, mucha discriminación, mucho abandono, desprecio y mucha injusta extorsión por quienes por demás tiempo han abusado y se han atacado contra muchas de nosotras y contra muchos de nosotros. Desconozco si alguna vez algún conocido o conocida le importarán mis videos o mi constante insistir del cómo piensen o por qué. Hay quienes nos ven bien y oran por nosotros y hay quienes aún nos tienen quizás mucho odio, desprecio y creen lo peor de nosotros y nosotras. Pero como vuelvo a mencionar en este y en todos los videos, al menos en todos los posibles,
o en los que se puede. Los detalles, los derechos, las leyes y los hechos que nos defienden, que nos protegen, las verdades, todo es de extrema importancia. Un saludo de buena voluntad para las Gómez y los Gómez, para más Ochoas, para más Jiménez, para más Arandas, para más de tantos apellidos a los que hasta por respeto no menciono, porque algunos o se han enojado o para evitar pleitos de que alguien se vaya a enojar de que por qué me mencionaste, o si era de quienes me despreciaban, o qué, por qué dijiste mi apellido. No, o sea, es en buena voluntad. Un saludo en buena voluntad para amistades y familiares y conocidos que nos ven bien, que comprenden cuánto dolor, que saben cuánto daño ha habido en realidad para nosotros y nosotras. Y de corazón mi agradecimiento para quienes de alguna manera se han apiadado de nosotros en verdad, o en alguna manera de asistencia, o por amor o por lástima de alguna manera. Sí, en etapas perdí la fe en mucha gente, no hay por ser mala gente, sino porque a mí se me lastimó de más, porque han sido demasiadas las desilusiones, las traiciones, porque llegó al punto de que no supe quiénes eran buenos o malas, por tanta cizaña que interpusieron a muchos conocidos y conocidas, y a muchos familiares y pues sí, amistades contra nosotros y contra nosotras de varias maneras. De más trampas se hizo contra nosotras y nosotros, hasta por medio de documentos, de teléfonos, de textos, de llamadas, hasta con aplicaciones de tecnología de nuestra voz, que fue algo hasta ridículo y absurdo, hasta con videos. Por eso sigo insistente de abogar por mis derechos, y directa e indirectamente pues también de ambos de mis hijos y demás familiares y seres queridos. Si no hay alguien más a quien le importe lo suficiente, pues yo soy inocente, pero no lo hago solamente por mí y de ninguna manera siendo egoísta. Y si de algo dudan, infórmense de mis propuestas para que vean el tipo de persona que soy. Janet Reyes, GOA1A, de la A a la Q. Esto es de extrema importancia. En parte sigo insistente por tanto dolor, porque también muchos de mis ancestros han sufrido severa injusticia. Me hayan querido o no me hayan querido, me hayan visto para bien o me hayan despreciado, familia es familia. Culpables son quienes constantemente estaban ocasionando tanto dolor, tanta tregua, tanta farsa, tanta injusticia, tanta extorsión, tanto chisme, tanta negatividad, afectándonos a todos y a todas posibles. Culpables son quienes decidieron sacrificar hasta sus derechos, su felicidad y su bienestar con tal de chingarnos a nosotros y a nosotros. Mi abuelo sufrió mucho, varios tatarabuelos y tatarabuelas también, varias de las mom women, que algunas pues saben muy bien, quienes conocidos y conocidas, cómo estaban las cosas. De todos modos perdoné muchas cosas, pero pues este marco me lo regaló hoy una de mis hermanas de entre las memorias de mi mamá. Y esta es una foto de recuerdo que conservo desde hace muchos años, con varias de mis primas y con varios tatarabuelos. Mucho de lo de nuestra historia pues es muy triste, pero pues mucho es de dolor, de tristeza, porque desde hace mucho tiempo se nos privó ser feliz como debió ser desde un principio. Pero para quienes estén aún vivos y vivas, o si muertos y muertas ya, les deseo que sean sumamente felices,
alcanzando la misericordia de Dios en la hueste celestial o donde sea posible, si acaso hay vida después de la muerte. Y pues aquí sigo. Soy hombre, soy mujer, no soy hombre, soy mujer. Aunque muchas veces me hicieron ver como que era hombre que según para protegerme. Soy mujer. Incluso a varias de las Mom Women a veces las hicieron ver como que eran hombres cuando en realidad eran mujeres. Soy mujer, soy madre, tengo 2 maravillosos hijos. El tono de mi piel constante cambia o a muy oscuro o se aclarece. Hubo lo que contra el color de mis ojos. A ambos de mis hijos, a Diego Daniel y a Juan Ulises igual, a tal punto que se les oscurecieron sus ojos. Y esto es un detalle muy importante porque tiene que ver con los abusos de nuestros documentos, con ladrones y ladronas de identidad que nos afectaron demasiado por muchos años y que todavía nos siguen afectando. Los ojos de mi Diego Daniel cambiaron de azules a cafés. Los ojos de Juan Ulises cambiaron de verdes a café. Mis ojos también se obscurecieron a más café. Y nuestra piel a través de los años se ha ido obscureciendo más y más. Pero en partes más cubiertas es obvio que aún está clara. Quizás no tan clara por todo lo que se hizo contra nuestro origen, tanta cosa que se nos inyectó hasta enfermedades y más. Pero aún somos nosotros y nosotras. Un saludo para para quienes nos ven y nos oran para bien. Yo tengo severas discapacidades de salud y estoy muy afectada, pero pues insisto, de buena y con buena voluntad, creo que es lo correcto que hacer.